Buenas noches, Rosy y yo estamos muy contentas de estar aquí con ustedes por primera vez las dos juntas. Y bueno, decidimos traer nuestro primer video con un trabajo y una investigación que nos gustó mucho. La realizamos juntas cuando íbamos en segundo semestre y la disfrutamos muchísimo porque es un tema que a las dos nos apasiona un montón. Y bueno, como se puede ver, el título de esta investigación es Las cenizas restantes de la Plaza Mayor, un vistazo al caso de la familia Carvajal, Ciudad de México, 1589-1601. Este trabajo es, para empezar, creo que es súper importante mencionar que lo realizamos con un enfoque geográfico, precisamente para la materia de geografía e historia, y lo menciono desde ahorita porque conforme vayamos avanzando con la explicación, ustedes van a ver que el enfoque geográfico está siempre presente y de hecho les hicimos algunos mapas para poder situarles bien dentro del horizonte histórico-cultural. Igual conforme vayamos avanzando y vayamos explicando más, van a entender un poquito mejor el título. Y bueno, para dar inicio, esta imagen que aparece al fondo la elegimos porque es una litografía de la Plaza de Santo Domingo, que es un lugar clave para el desarrollo del desenlace de los acontecimientos de la familia Carvajal. Siguiente, por favor. Gracias. Pues aquí está nuestro primer mapa que, como les comenté, realizamos nosotras. Y para esto les vamos a mencionar en primera instancia, para que lo tengan ahí como presente, nuestras hipótesis, ¿no? Que son dos principalmente. Acontecimiento fue un evento público, ya Rosy les explicará más adelante que es un auto de fe al que concurrió mucha gente y por lo tanto nosotras conjeturamos que dicho paisaje pudo repercutir en la impresión de los testigos, pues además fue uno de los 10 autos de fe más importantes y para los que se destinó mayor cantidad económica. Y además eso nos lleva a que este acontecimiento es un ejemplo de la represión ejercida por la Iglesia Católica y esto pudo haberse convertido en uno de los factores que consolidó el arraigo hacia dicha religión hasta nuestros días. Y bueno, este primer mapa es un mapa del centro de la Ciudad de México y nos sitúa para poder dar pie como al horizonte histórico-cultural en el que se desarrollaron, pero también como para irlo trayendo al presente y ver los lugares que pues conocemos, ¿no? El Santo Oficio o la Santa Inquisición se instauró en Lima y la Nueva España el 25 de enero de 1569, pero fue hasta el 4 de noviembre de 1571 con Pedro Montoya que se estableció de forma ya rigurosa en México. Y bueno, esta institución se componía principalmente de dos jueces mayores de 30 años y que además cumplieran con la característica de ser maestros o doctores en Derecho, un teólogo, un fiscal, dos oidores, consultores seculares y eclesiásticos, dos notarios y, bueno, entre otros muchos, ¿no? Escribanos también. Esta institución es impresionante porque ejercía un manejo muy cauteloso sobre los archivos, la correspondencia, los expedientes de todos los casos que se llevaron a cabo. Y debido a esto, que su manejo fue muy cauteloso y cuidadoso, fue que la mayoría de los procesos inquisitoriales que se llevaron a cabo se lograron con efectividad. Además, otra característica es que se llevaron a cabo en secreto. Y bueno, aquí en el mapa tenemos varios lugares que se van a ir como marcando a lo largo de nuestro discurso. El Palacio de la Inquisición se los marcamos con un puntito rosa. En siguientes diapositivas les vamos a mostrar como más lugares, ¿no? La Plaza de Santo Domingo con un cuadro rosa también. Rosy los está señalando en la pantalla. La Catedral, que es la que está en el Zócalo, con un circulito rosa. Las casas de Cabildo con un pequeño círculo naranja. Y del lado izquierdo tenemos San Hipólito con un círculo rosita. Y el convento de San Diego con un pequeño círculo amarillo. Siguiente, por favor.
Y como les mencioné, pues les vamos a ir mostrando, o sea, como a una escala más general y ya a una escala más particular, ¿no? Este es el Tribunal del Santo Oficio, actualmente Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM. Muchos de ustedes podrán como identificarlo porque es un edificio bastante, bueno, que se aprecia bastante, ¿no? Y a lo largo del tiempo ha pasado por distintas reconstrucciones que lo han dejado como lo conocemos ahora, como en esta imagen. Siguiente, por favor. Elegimos esta imagen porque es el escudo de la Inquisición en México. Y conforme vayamos avanzando, les vamos a decir que se representaba constantemente en los autos de fe, que se portaba cuando hacían las procesiones. Entonces, también buscamos como un poco esta referencia. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya pasamos como con los interrogatorios, ¿no? Que también les vamos a dar como un poquito de esto. Y bueno, la primera parte del proceso inquisitorial consistía en el interrogatorio, el auto de fe y la pena. Y algo que encontramos en nuestra investigación y nuestra búsqueda fue que con Nicolás Emérico, que era conocido como el Gran Inquisidor de Aragón, se postuló una obra que se tiene hasta la actualidad, que está titulada como Directorio y Manual de Inquisidores. Y en esta obra se desarrolla las 5 etapas que debe llevar a cabo un inquisidor para poder eh, tener su interrogatorio, ¿no? La primera etapa consiste en la amenaza de tortura. En la segunda ya se conduce a la víctima a la cámara de tortura y se le muestra y se le explica cómo funciona cada uno de los instrumentos que tienen ahí. En tercer lugar, si para este momento el acusado o la acusada no ha dicho nada, no ha confesado nada, se desviste y se prepara a la víctima. Y Nicolás Emérico sugiere que se tiene que hacer de una forma muy despacio porque así se aumenta el terror en la víctima y porque aparte pueden notar si lleva amuletos que lo protejan y que pues confirmen la acusación. Y en cuarto lugar, si para este momento igual no ha dicho nada, se le posiciona en la máquina. Y ya como quinto y último paso, pues es la aplicación de la tortura. Y aquí también hay que mencionar que en estos momentos siempre debe haber presente un notario porque era el que escribía detalladamente todo lo que el acusado o la acusada pudiera decir, si decía más nombres, si confesaba sus pecados, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí también decidimos pues ponerles unos instrumentos y además tomamos unas citas del libro rojo, que es nuestra fuente principal, con una de las miembros de la familia Carvajal, que es Francisca, y tomamos estas citas porque precisamente se está narrando cómo es que ella está viviendo la tortura, ¿no? En este caso es de la vuelta del cordel, y bueno, les voy a leer esta cita. Amonestada, que diga la verdad, le fue mandado dar vueltas de cordel a los brazos. Diósele y dio muchos gritos, diciendo, tanta crueldad, tanta, ay que me muero. Apretósele más y dijo lo mismo muchas veces con muchos gritos. Que se muere y que le den muerte junta, porque la descoyuntan del todo y y la acaban la vida. Que no le puede sufrir y si más supiera lo dijera. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos otra imagen de la vuelta al cordel, que bueno, es como una representación de lo que pudo haber vivido Francisca. Siguiente, por favor. Este es otro de los instrumentos más famosos, que es el potro, y también con el testimonio de Francisca. Y estando tendida en el potro, fue vuelta a amonestar en la misma forma, y dijo, no tengo que decir sino testimonios, y esos no quiera Dios que los diga, ni los he de decir, ni los sé. Sea el bendito que aquí me tratan con tanta crueldad, nunca oída jamás a mujer. Y es posible que esto se hace aquí con las mujeres. Después de aquella lucha, Francisca, desnuda y maltratada, observar al final, lo que buscaban precisamente era que confesara sí sus pecados, pero también buscaban a más miembros de la familia que se inculpa, bueno, que Francisca los culpara, ¿no? Y en este caso, pues sí lo hizo. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya tenemos otro de los instrumentos, que es el tormento de agua,
Y como pueden observar, se les ponía en una posición en la que el estómago quedaba como hacia arriba porque les daban de beber muchísima agua hasta que o vomitaban o el estómago se reventaba. Y también como para mencionar otros instrumentos, se encuentra el garrote vil, la doncella de hierro, que es esta como, es como un instrumento de precisamente la figura de una doncella y adentro tiene muchos clavos. Entonces se metía al acusado o a la acusada pues en este instrumento, ¿no? Y el toro de Falaris, que es igual un instrumento en forma de toro y al reo se metía como en el estómago y como era de hierro este instrumento, se prendía fuego abajo del vientre y pues entonces el reo se empezaba a quemar poco a poco. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya Rosy nos va a explicar un poco más sobre el auto de fe en un contexto más general para poder aterrizar ya bien a lo concreto que es la familia Carvajal. Bueno, muchísimas gracias, Ori. Yo también estoy muy emocionada por estar aquí porque es nuestro primer video juntas y pues como bien mencionó Oriana, es un trabajo que hicimos en nuestro segundo semestre con mucho cariño y con mucha pasión sobre el tema. Y bueno, como ya mencionó ella, vamos a ir de lo general a lo particular. Y pues bueno, este es un proceso en el cual pues primero los reos eran torturados y para que acusaran a las demás personas que estuvieran involucradas en ese pecado. Y ya posteriormente se hace lo que es el auto de fe. Y pues yo les voy a hablar un poquito más sobre qué es esto, ¿no? Y bueno, una vez que ya eran torturados los reos y ya habían mencionado a otras personas involucradas, los miembros del Tribunal del Santo Oficio hacían lo que es el auto de fe. Y bueno, ¿qué es el auto de fe? El auto de fe era una ceremonia pública que se realizaba en las plazas grandes, la mayoría de ellas frente a una iglesia o a un convento, y se ponía lo que es un cadalso y en donde los acusados leían en voz alta sus pecados y también los inquisidores anunciaban cuál iba a ser el castigo, la sentencia que tenían que cumplir. Un cadalso era prácticamente un tipo tablón como el que está aquí. Aquí podemos apreciar lo que son los reos. Sabemos que son reos porque portan lo que es un San Benito, que es un tipo de delantal que más adelante voy a mostrar con más detalle, y este tipo gorro alto. Y bueno, la importancia de este tipo de eventos es que se realizaba de manera pública, como lo estamos viendo aquí en la imagen, y la importancia que tiene que se realice de manera pública para el tema que estamos tratando sobre el espacio geográfico es que era observado por mucha población, lo cual generaba un cierto terror psicológico o un cierto escarmiento. Es como una manera de decir, mira, si te portas mal, te va a pasar esto. Entonces, al verlo mucha gente, pues se quedan así como de, ah, no, pues entonces ya mejor no cometo pecados o entonces mejor me porto bien. Entonces, esta era la importancia que tenía el que se hicieran este tipo de ceremonias públicas. Ahora bien, otra cosa importante sobre este tipo de eventos es que se realizaban en una fecha determinada. La mayoría de ellas caían en un domingo de celebración religiosa o en la fiesta de algún santo, ya sea en un domingo, por ejemplo, de Cuaresma o de Adviento. Y pues estas fechas no eran seleccionadas de manera aleatoria, sino que tenían también un significado detrás. Este significado la mayoría de las veces era una preparación espiritual para preparar el alma para un suceso posterior. Y bueno, para explicar esto de mejor manera, por ejemplo, el domingo de Adviento es un domingo de preparación espiritual para el nacimiento de Cristo, según la religión católica. Y por ejemplo, el domingo de Cuaresma es un domingo de preparación espiritual para lo que es la Pascua. Entonces, de esta manera, los autos de fe, según la hipótesis a la que llegamos Ori y yo, es que estos eventos podrían equivaler a una preparación espiritual para que se limpiara el alma de los pecadores. Entonces, por ejemplo, si en esta sentencia el reo mostraba arrepentimiento, pues se podía decir que se mostraba en un día que significaba una preparación espiritual. Entonces, esta ceremonia era una preparación espiritual para que el reo volviera a tomar las riendas de la religión verdadera.
Sin embargo, si el reo no mostraba arrepentimiento, se podría decir que era una preparación espiritual en donde posteriormente iba a ser quemado en la hoguera y de esta forma pues se iba a destruir o se iba a purificar el mundo de las almas malignas. Entonces, es muy importante también que estas celebraciones se llevaban a cabo en un día específico y en un espacio específico, que fue lo que nos interesaba también mostrar. Y bueno, aquí en esta imagen les mostramos eh, más, a ver, listo, más detalladamente algunas posiciones que pudieron tomar los actores históricos. Y bueno, creo que es, o este pequeño esquema lo hicimos mi compañera y yo para este trabajo. Y bueno, esta es una representación del auto de fe de la Plaza Mayor de Madrid que se celebró en 1680. Son 100 años de diferencia con respecto al que estamos tratando. Sin embargo, notamos que se conserva la estructura de algunos elementos y pues se los voy a mostrar. Por ejemplo, aquí en el recuadro rojo, que es el que estoy señalando, podemos ver a reos escuchando su sentencia. Sabemos que son reos porque portan el delantal que ya mencioné, que es el San Benito, y también el gorro alto. De este lado podemos ver lo que son los cátedras donde los dominicanos y jerónimos leían las acusaciones y las penas. En este cuadro blanco podemos ver al rey, o en este caso de la Nueva España, al virrey o alguna autoridad importante, observando desde un balcón privilegiado la sentencia. De este lado hay un aspecto muy importante que es mucha gente observando, que es lo que denota el carácter público de este tipo de ceremonias, como es lo que ya mencionamos. De este lado, este recuadro azul, podemos ver que son gradas donde se sentaban los miembros de la Inquisición o también de las universidades, porque la universidad también era una congregación importante. Del lado derecho podemos ver también lo que son otros reos portando su San Benito. Y acá en este cuadro, en este triángulo, perdón, rojo, podemos ver algo que también se describe en el libro rojo. Describen un altar con una cruz verde cubierta con un velo negro. Y también en este óvalo color menta podemos ver lo que son, según la descripción del libro rojo, 20 candelabros de plata. Y acá en lo que es la flecha negra puede haber sido el lugar donde pasaba la procesión frente a los reyes. Y bueno, así como estos pequeños elementos, podemos ver muchos otros que también se mencionan en la descripción del libro rojo. Y pues aquí podemos ver cómo una pintura puede servir a las y los historiadores para ver cómo pudieron suceder más o menos o tener un mejor acercamiento a cómo fueron los hechos. Sin embargo, siempre hay que respetar la distancia entre el espacio y el tiempo, porque pues como ya dije, este fue un auto de fe que se celebró 100 años después del que estamos hablando. Y bueno, ahora, los principales víctimas de este tipo de ceremonias o de este tipo de sentencias fueron las familias judías. Y para ello tengo que mencionar o remitirme a otros eventos importantes que se dieron en la historia. Y bueno, desde 1391 se había mostrado un rechazo por parte de la corona española a la comunidad judía. Y bueno, antes que nada tengo que mencionar la diferencia entre los judíos y los cristianos o católicos. Y la diferencia principal entre ellos es que los judíos no creen en un Mesías, es decir, no creen en Cristo. Entonces, como ya el catolicismo ya era también una religión dominante, era imposible que se negara la existencia de un Salvador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que colocan al judaísmo como un culto muerto y pues, se le denomina la ley muerta de Moisés. Entonces, como ya es un culto muerto, ya no se puede practicar. Entonces, la gran disputa entre ellos es que ya no pueden estar practicando un culto que ya no existe o un culto que ya no está permitido porque ya hay un Mesías y ya hay una nueva religión.
Entonces se muestra lo que es un rechazo hacia el judaísmo y pues se obliga a convertirlos al cristianismo forzadamente o también se hace un exilio, o sea, los corren de sus tierras. Y bueno, el 30 de marzo de 1492, los reyes católicos emitieron un edicto de expulsión en donde, pues, porque España quería asumirse como una corona netamente católica, entonces expulsa a los judíos y pues estos tienen que emigrar a otras tierras para encontrar asilo, por así decirlo. Entonces, muchos deciden irse a lo que es Portugal, a este lado, pero aquí sucede algo muy importante, que es la unión entre España y Portugal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los judíos que están aquí en Portugal ahora también van a verse perseguidos. Entonces, la única manera en cómo ellos pueden escapar del brazo de la Inquisición es huyendo a los territorios o a otros territorios europeos o irse a una colonia también de España, que es la Nueva España. Entonces, la expulsión de los judíos también lo vimos como un movimiento de migración y eso también se ve desde un aspecto geográfico porque pues migran a lo que es el nuevo territorio que es pues el actual México. Y bueno, entre una de esas familias fue lo que es la familia Carvajal. Em, la familia Carvajal llegó aquí primero por este Luis de Carvajal, conocido como o apodado como el Viejo, y pues él llegó aquí en 1583, aquí a Tampico, al norte de México, porque fue nombrado por el rey de España como gobernador del nuevo reino de León. Él era católico, de hecho, él no tenía problema con esto porque él sí era un católico sincero, por así decirlo, pero él sabía que su familia seguía practicando el judaísmo. Entonces, pues muestra una preocupación hacia su familia o hacia lo que le puede pasar, porque sabe que la Inquisición está persiguiendo a los judíos. Entonces, lo que hace es traerse a México a su hermana, que es Francisca Carvajal, a su esposo y a sus hijos, que son Isabel, Catalina, Mariana, Leonor, Baltasar, Miguel, Ana, Gaspar y Luis, apodado El Mozo. Eh, mm, los más importantes para esta historia pues son Francisca, que es la mamá, Mariana y Luis de Carvajal, el mozo. Y bueno, ellos llegan aquí, esta Catalina e Isabel, no, Catalina y Leonor, perdón, se casan con dos comerciantes españoles y eso lo ven como un motivo para mudarse a la capital del país, que es aquí la Ciudad de México, ahora conocida. Y bueno, desgraciadamente la Inquisición atrapa a esta Isabel o descubre que sigue practicando el judaísmo, entonces van sobre ella y la torturan. Y como ya mencionó Ori, el problema de este tipo bueno, de tortura o pues sí, de eventos, es que cuando uno es torturado, inevitablemente suelta quién más está involucrado. Entonces se va expandiendo como la persecución. O sea, para ponerles un ejemplo, si a mí me descubren la Inquisición y yo soy culpable y yo digo que Ori también está involucrada en ello, van sobre Ori y Ori también tiene que confesar quién más está involucrado y menciona a otras personas y así sucesivamente. Y es como un tipo virus que se va expandiendo y van más y más yendo sobre más personas. Ahora bien, algo importante sobre esto es que cuando una vez te atrapa la Inquisición, te quita tus bienes, o sea, te quita tu casa, te quita tus tierras, te quita tus joyas, te quita todo tipo de bienes materiales. Por eso una de nuestras hipótesis también fue em, que la Inquisición también quería ir tras las familias judías, porque las familias judías se caracterizan también por ser adineradas o tener bienes para obtener riquezas. Y bueno, regresando al tema, pues Luis de Carvajal y, o bueno, toda la familia Carvajal logra ser atrapada, sin embargo, muestran arrepentimiento.
y entonces lo que es Francisca, Luis y todos sus demás hijos son perdonados, pero les perdonan la vida. Sin embargo, no les perdonan el pecado. Entonces, son encarcelados o a pesar de que pues siguen viviendo, pues los encierran. A Luis lo encierran en la cárcel del Hospital de Dementes de San Hipólito, y a Francisca, Isabel, Leonor, Catalina y Mariana las encierran en una casa aislada que está enfrente del Colegio de Santiago de Tlatelolco. Y bueno, sin embargo, la Inquisición años después descubre que Luis de Carvajal le envía a su mamá a través de materiales perecederos, que son, bueno, algo que nos llamó mucho la atención ahora y a mí, es que se enviaban mensajes a través de melones, es decir, se comían el melón y en la cáscara del melón adentro ponían papelitos en donde escribían textos judíos. Y también otra manera en cómo se comunicaban era a través de huesos de aguacate. Entonces, eso es algo que nos llamó mucho la atención. Y bueno, la Inquisición descubre que se siguen comunicando y que siguen practicando estos cultos judíos, y pues van sobre ellos de nuevo y pues finalmente los sentencian a muerte. Los intentan convertir al cristianismo, pero como ya habían sido sentenciados, finalmente ellos deciden decir que quieren morir bajo la ley de Moisés, y pues ya son sentenciados a muerte en el auto de fe del 8 de diciembre de 1596, en el segundo domingo de Adviento, y pues son quemados vivos en la Plaza Mayor de México, delante de las casas de Cabildo. Y bueno, aquí les dejo una imagen que es el diario de Luis de Carvajal, el mozo. Aquí hay algo muy importante que es muy necesario remarcar, es que ellos son criptojudíos. Es decir, que es una hibridación, o sea, una mezcla, por así decirlo, de cristianos con judíos. Porque para que ellos pudieran venir aquí a México, tenían que, por así decirlo, fingir ser judíos, digo, ser cristianos. Entonces, pues ellos adoptan también parte de lo que es el culto cristiano, sin embargo siguen practicando el judaísmo. Entonces la familia Carvajal, por así decirlo, no son netamente judíos, sino son criptojudíos, porque son resultado de esa hibridación de cultos o de credos. Y bueno, aquí podemos apreciar que son judíos porque aquí hay una parte en donde hace alusión a lo que es el exilio de la tierra de Egipto, que lo cuenta de Moisés. Y aquí también hace alusión al Sabbat, que es una festividad judía. Y bueno, también la manera en cómo se refieren a Dios los judíos es Adonai. Entonces aquí podemos ver en esta fuente histórica cómo pues, ellos realmente practicaban este culto. Y bueno, entre otras imágenes que ponemos aquí es el palacio de la Escuela de Medicina que ya mencionó mi compañera, y esto es como está de manera actual, pero esta es también cómo pudo haber sido o cómo este palacio era el Tribunal de la Santa Inquisición hace aproximadamente 3 o 4 siglos. Y bueno, otra imagen, este es el antiguo Palacio de Ayuntamiento, o lo que eran las casas de Cabildo, y pues aquí frente a este palacio es donde fueron quemados Luis de Carvajal, Francisca y otros de sus hermanos. Y pues esto es realmente llamativo porque ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por aquí sin imaginar que frente a este lugar sucedió un evento como este, ¿no? Y pues aquí está justamente, este palacio se encuentra aquí. Y como podemos ver, está en una plaza grande, en una plaza céntrica, frente a una iglesia, como mencioné, con las características del auto de fe, en donde pudo haber concurrido muchísima gente
y en donde pudo haber ocasionado este terror psicológico en la población, ¿no? Entonces, pues esperamos que cada vez que vayan a este tipo de lugares tengan esta visión histórica en donde digan, ah, es que aquí pudo haber sucedido esto y les llame la atención qué pasa en el espacio geográfico en donde nos desenvolvemos. Y bueno, otra cosa que quiero mencionar es que de esta familia, la única que hasta ese momento había sobrevivido fue Mariana Carvajal, porque perdió la razón. Y sobre ella les va a hablar mi compañera Ori. Muchas gracias, Rosy. Pues sí, como mencionó hace un momento Rosy, la única que sobrevivió a este primer auto de fe fue Mariana y fue precisamente porque a raíz de las primeras torturas ella perdió la razón, entonces fue pues como excluida de del primer auto de fe, ¿no? Y nos centramos en este porque es del que hay más descripción en el libro rojo, del que la procesión fue enorme, se prepararon muchísimas cosas para este auto de fe, ¿no? Fue uno de los pocos autos de fe generales. Y bueno, pues después de unos años, después de que ya muere su familia, los inquisidores esperaron a que Mariana recuperara la razón y hubiera olvidado un poco los traumas que le habían causado las primeras torturas. Y una vez pues ya apresada y ya que estaba como en sí, se anunció que el auto de fe tendría lugar en 1601. Y bueno, también decidimos centrarnos en este porque como les mencionaba, hay muchísima descripción de cómo fueron los preparativos, de cómo se construyó un cadalso especial para esta ocasión en frente de la catedral, de cómo fue toda la procesión hasta los quemaderos de San Hipólito. Y bueno, les voy a leer un par de citas para ponerlos más en contexto. Este auto de fe, como les digo, se celebró frente a la catedral y Mariana fue entregada junto a otros prisioneros, quienes todos portaban el San Benito del que nos habló Rosy. Y bueno, pues como también ya les dije hace un momento, el cadalso que explicó Rosy también hace un momento, fue construido especialmente para esta ocasión. Y de hecho se empezó a construir días antes, ¿no? En marzo. Y bueno, en medio de los portales de los mercaderes y senderos de la plaza pública. Y este lugar además estaba cubierto como por esteras de palma para resistir al sol o a la lluvia dependiendo del momento del día. Y además de esto, también lo dividieron en dos partes para que el público, que era muchísimo, pues conocen el tamaño de la plaza, pudiera observar mejor y escuchar mejor. Y bueno, aquí está un poco también la cita, ¿no? Desde la puerta de la primera parte se hizo un palenque para que la gente no estorbase la entrada, y a los lados de las puertas había hechos hoyos para el Santo Oficio, virrey, audiencia y las personas. Se hizo a un lado del palenque una puerta por el cual se habían de entrar los penitentes a su tablado. Por las gradas y planicie todo estaba adornado de alfombras ricas. En cada uno de sus cuatro lados tenía los tres escudos, el que les mencionamos al principio, bordados de oro y seda de varios colores sobre las anefas, en cuyos campos estaban bordadas las armas del Santo Oficio. Había puestos con orden 20 bancos grandes, cubiertos de alfombras para los ministros mayores y abogados del Santo Oficio. Entonces, con esta descripción se pueden dar más o menos una idea de cómo estaba todo ordenado, de que era un acontecimiento grandísimo en el que muchísima gente asistió. Las gradas estaban colocadas precisamente para que ellos pudieran observar y escuchar. Y bueno, después de del auto de fe, fue conducida en una primera procesión a la calle de San Francisco, en donde se le iba a pronunciar su condena. Y siguiente, por favor. Esa imagen que teníamos era Mariana. Bueno, es una litografía de Mariana, de cómo pudo haberse visto a Mariana en la hoguera, ¿no? Entonces, se las pusimos también precisamente para visualizar un poco mejor cómo pudo haber estado ella en la hoguera. Siguiente, por favor. Y este también es un mapa que realizamos conjeturando sobre cómo pudo haber sido la procesión de Mariana desde la catedral, que es donde ahorita les mencioné que estaba como todo el cadalso y donde fue también la primera procesión a la calle de San Francisco en donde se le leyó su condena. Y esta línea naranja que va desde el posible cadalso es toda la calle que ahora transitamos como la calle de Madero,
y que es pues un tramo bastante largo, ¿no? Hasta su destino final, que es San Hipólito, que está en este circulito amarillo. Y ese está ubicado casi frente a la Alameda. Pero bueno, esa fue una segunda procesión, que son los quemaderos de San Hipólito, ¿no? Que se debía llegar ahí para dar muerte. Y estos quemaderos están entre lo que ahora es la Alameda y el convento de los Descalzos Franciscanos. Y bueno, su muerte fue acontecida el 25 de marzo de 1601, domingo de Cuaresma, que es justamente lo que nos mencionaba Rosy. Y bueno, sobre la procesión la última procesión que se llevó a cabo desde el Cadalso hasta San Hipólito fue lo que más nos interesó porque la forma en la que se narra en el libro rojo cómo fue toda esta procesión es realmente impresionante. Y creo que la narración te adentra bastante bien en el ambiente que pudo haber existido en este momento, ¿no? Y sobre esto me gustaría leerles una pequeña cita que es, bueno, a esta hora comenzó a salir la procesión guiada por la placeta de Santo Domingo a la calle del Colegio de los Teatinos, torciendo a mano derecha por la del Palacio, llevando por principio un estandarte de tafetán negro bien guarnecido. Don Juan de Altamirano, a cuyos lados venían en 2 hileras 14 familiares del Santo Oficio, con cirios blancos encendidos, cada uno de ellos, y en ellos pintadas las armas de Santo Domingo y San Pedro Mártir. Y en su seguimiento venían en 2 hileras el clero y religiones mezclados unos con otros, con una cantidad de 800 velas blancas prendidas. Y luego la capilla de la iglesia mayor de esta ciudad cantando salmos acomodados según la ocasión. Y casi al remate de la procesión iban 12 religiosos de este convento revestidos con albas y casullas de terciopelo y brocado negro. Entonces, más o menos se pueden ir imaginando, ¿no? Cómo era una procesión grandísima en la que iban muchísimas personas acompañando a los acusados. Y esta es la parte también que más nos interesó, ¿no? Cómo describen al público que estaba ahí también. Bueno, a los lados iban 6 hombres con alabardas nuevas y en lo último el prior del convento. Al lado derecho del prior iban los religiosos y acompañándole los revestidos que iban dirigiendo como la procesión. Y al lado de ellos, que también encabezaban la procesión, iban el alguacil mayor del Santo Oficio, don Lorenzo de los Ríos y Bernardino Vázquez de Tapia, así como el regidor Alonso de Valdés, quienes, bueno, todos ellos tenían un escudo en el cual tenían o portaban grabado las armas de Santo Domingo y de San Pedro Mártir. Y acompañándolos también estaba el notario. Y todo esto, que justo es lo que les decía que nos llamó muchísimo la atención, es que todo esto iban todos en silencio, a excepción de los que iban cantando los salmos. Y además la descripción que hacen es que había miles de gente, de personas observando desde las ventanas, desde las azoteas. Dice que, o sea, mencionan una cantidad que eran 50,000 personas quienes estaban observando toda la procesión, ¿no? Desde el cadalso hasta San Hipólito, todos iban en silencio, se alcanzaban a escuchar pues los órganos, los cánticos, todos iban con las velas, con los, también con los escudos, ¿no? Y los prisioneros iban ahí con ellos. Siguiente, por favor. Y también aquí ya les pusimos o como para centrarnos un poco más. Muchos de nosotros hemos pasado por aquí, es San Hipólito, y aquí es donde están bueno, donde estaban los quemaderos, que iba a ser pues el final de la procesión, donde se iban a quemar en la hoguera a Mariana y a los otros acusados. Siguiente, por favor. Y esta imagen también se las pusimos porque Mariana iba, se supone, bueno, de acuerdo con lo que dice en la narración, iba montada en un animal así y se puede observar que pues alrededor de ella estaban todo el público observando, ¿no? Y además ella porta su San Benito. Siguiente, por favor. Y también aquí les pusimos una representación de cómo pudo haber estado, cómo pudieron haber estado en la hoguera, así como la primera imagen que les mostramos de Mariana en la que está en la hoguera. Y también si observamos bien, pues está la gente alrededor, todos viendo. En las ventanas también hay muchas personas. Y justamente es lo que se menciona al final de la descripción, ¿no? Que es tantas
Son tantas las personas que ni siquiera ellos lo pueden creer. Siguiente, por favor. Y bueno, ya de esto les va a hablar. Esta es una de nuestras hipótesis que se las va a explicar Rosy. Bueno, muchas gracias, Ari, de nuevo. Y bueno, antes de entrar en esta hipótesis, quería hacerles mención de algo que era sobre el San Benito, que era el San Benito en sí. Y bueno, como mencionó mi compañera, por ejemplo, en esta imagen donde porta Mariana un San Benito, el San Benito era el delantal que mencioné desde un principio, en donde los acusados traían traían escritos sus pecados, y así también toda la gente en la procesión podía ver de qué se les acusaba, ¿no? Y cuál era el pecado que habían cometido. Entonces también estos delantales muchas veces tenían imágenes de demonios o de llamas en el infierno o así. Entonces fue un dato que debía mencionar ahorita en mi participación, y bueno, ahorita lo estoy aclarando. Y bueno, sobre esta hipótesis que queremos abordar es la razón por la cual creemos que este tipo de eventos se llevaba en lugares céntricos. Y bueno, esto también responde a algo que aprendimos recientemente en el quinto semestre, que fue que no hay que olvidar que en este siglo XVI recién acababa de suceder lo que es la conquista española. Y bueno, en este afán de los españoles de convertir a la Nueva España en una sociedad parecida a la española, pues implementaron lo que es la policía cristiana. Y bueno, aquí cabe mencionar que los pueblos de indios estaban situados en lo que son las laderas de los cerros. Entonces, para realizar de mejor manera las tareas de evangelización, una medida muy efectiva era congregarlos en un centro urbano, porque si estaban dispersos en las laderas de los cerros, era más difícil enseñarles lo que era la nueva religión. Entonces, lo que hacen es instauran en un centro o en un valle lo que es la iglesia como un centro administrativo, político y económico, que es lo que está aquí. Por eso es que está la iglesia en un centro, y alrededor de ella se van a ir formando lo que son las demás calles, las demás colonias, las demás casas. Entonces, nosotros creemos que la razón por la que también se realizaban en este tipo o por las cuales les convenía que se realizaran en un lugar céntrico, era porque aquí podían acudir mucho más personas. Podían acudir los que estaban tanto acá como los que estaban acá o acá o acá. Entonces, pues a ellos les convenía que también se realizara frente a una iglesia o un lugar donde pudieran acudir más personas. Ahora bien, también es importante recordar, por ejemplo, que incluso en la actualidad hay muchos eventos que se realizan en este tipo de plazas públicas céntricas, ya sea en el Zócalo, ya sea en los centros de nuestros municipios o así. Sí, hay ferias, hay elecciones, hay conciertos, porque son lugares a donde pueden acudir mucha gente. Y esto también nos enseña cómo se va formando la Ciudad de México, cómo va formando del centro a la periferia. Y pues también aquí podemos apreciar que no era todavía una ciudad muy poblada, y esto hace que también más gente pueda acudir, o la mayoría de la población pudiera acudir a este tipo de eventos. Y bueno, aquí se puede ver también esta hipótesis que tenemos de que este tipo de eventos crea un terror psicológico, un escarmiento en la población, y genera también un arraigo más fuerte a lo que es la religión católica, una religión que hasta ahora en nuestros días sigue siendo la que más sigue practicando la población mexicana, sigue formando parte de nuestra cultura y de nuestra identidad nacional, por así decirlo. Sin embargo, esto no quiere decir que justamente este auto de fe fue el que ocasionó este arraigo. Sin embargo, este auto de fe más bien sirve como un ejemplo que demuestra una vía, un medio que ocupó la iglesia como represión para formar como esta alienación a la religión católica, como una manera de decir, no, es que no puedes practicar otros credos porque son incorrectos o son
son pecados, son erróneos. Y eso también lo podemos ver incluso con familiares cercanos, ¿no? Como incluso siguen teniendo muy arraigada este culto católico o ven de manera negativa a lo mejor este otro tipo de cultos. Y bueno, otra de las hipótesis que pudimos comprobar es esta manera en cómo em, la, la posición geográfica que ocupa cada elemento o cada actor funciona de una manera muy importante, porque, por ejemplo, en las procesiones que describió mi compañera, podemos ver como el hecho de que los eclesiásticos estuvieron al frente muestra también un cierto triunfo o un supuesto triunfo de la religión católica. Y bueno, también quizá algo que pudimos rescatar es que estos actos inquisitoriales quizá también eran o perseguían un interés económico del clero y del rey para adquirir bienes y riquezas por parte de familias adineradas como eran los judíos o los criptojudíos. Y bueno, finalmente otro punto que es muy importante retomar es este de la leyenda negra, que no hay que olvidar como historiadores y como historiadores, que es que, bueno, nosotras nos enfocamos en el libro rojo por la gran cantidad de descripciones geográficas que hace esta fuente. Sin embargo, no significa que sea la única fuente que hable de Inquisición en la colonia, y también hay que salir de estos lugares comunes en donde se tacha a la colonia, a la iglesia y a la Inquisición de manera negativa y que impiden también realizar un análisis más allá o un análisis más profundo sobre eso. El libro rojo fue escrito por Vicente Riva Palacio y Manuel Paino, y bueno, ellos dos eran liberales. Entonces se encontraban en el siglo XIX, en donde están en plena disputa liberales y conservadores. Los conservadores representan a la iglesia, o más bien la iglesia representa a los conservadores, ajá, viceversa. Entonces, una manera en cómo también los liberales podían atacar a la iglesia era desprestigiándola a través de una de sus instituciones, que es la Inquisición. Entonces también no hay que olvidar que este libro también fue escrito con afán de desprestigiar los actos de la iglesia y también de que está centrado pues en un siglo en donde hay una disputa entre dos bandos, ¿no? Y bueno, también es importante no estar siempre haciendo juicios de valor entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Sin embargo, pues es un hecho que sí se llevó a cabo este tipo de juicios a familias judías y que pues también hubo sufrimiento en parte de ello, ¿no? Pero pues no hay que centrarnos en ese tipo de juicios de valor, sino más que nada analizarlos. Y bueno, también es importante recalcar que en el siglo XIX, que fue donde, en este siglo donde se escribió el libro rojo, pues estaba muy presente lo que es bueno, acababa de pasar lo que era la Ilustración, los derechos humanos y la Revolución Francesa. Entonces estos temas de sufrimiento y de tortura eran temas muy sensibles para la población de la época. Entonces podían generar quizá este, una visión muy negativa en lo que es la iglesia y en lo que es la Inquisición. Pero bueno, más o menos quisimos mostrar este tipo de trabajo porque es como nosotras como historiadoras analizamos las fuentes, como analizamos desde un cierto enfoque que fue el geográfico y como también nos interesa rescatar parte de nuestra cultura y de nuestra identidad como mexicanas. Y pues no sé si Ori quiera decir algo más y ya más o menos ir cerrando. Sí, muchas gracias. Pues también para concluir, mencionar esto que les aclaramos desde el principio, que es con un enfoque geográfico y además también elegimos pues esta familia o este caso en particular porque teníamos otras opciones, pero lo elegimos también por la cercanía en nuestros entornos, ¿no? En nuestros lugares. Y cómo ir al centro de ahorita puede ser o puede implicar llevar a cabo una lectura geográfica de todos los lugares a los que vayamos, ¿no? Y todos los que les fuimos mostrando, ir también como viendo cuáles son las épocas, cuáles son, pues,
los periodos en los edificios, ¿no? Se puede ir a hacer también una lectura en los edificios y pues no nada más como quedarnos con la bibliografía. Y nos pareció muy interesante precisamente que la facilidad con la que podemos ir al centro en estos momentos y ver todos los lugares que explicamos, los edificios, cómo se puede hacer pues esta lectura. Y ya para terminar, les dejamos la bibliografía. Bueno, consideramos que es bastante amplia por si están interesados, interesadas en conocer un poquito más de este tema, ¿no? No sé si podrías cambiar las siguientes diapositivas. Otra, por favor. Gracias. Aquí está. Se los vamos a dejar también en los comentarios para que puedan consultarla. Creo que casi todo está en internet, entonces pues es bastante accesible. Y ya por último está creo que también la última bibliografía. Listo. Pues eso sería todo de nuestra parte y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras esta investigación y esta exposición. Sí, también pues en los siguientes videos vamos a tener más invitadas, entonces esperamos que les guste. Y pues muchas gracias, Ori, también por esto. Sí, gracias a ti, que fue un proyecto muy bonito. Bueno, entonces pues nos vemos.